Buenas tardes, mi nombre es Gael Alejandro Copintal y yo les vengo presentando un tema para mi extraordinario de laboratorio de investigación. Este tema viene siendo los antecedentes de la investigación. ¿A qué me refiero con esto? Mejor dicho, ¿qué son los antecedentes de la investigación? Antes de todo quería presentarles que nosotros les preparamos 3 carteles para que ustedes puedan visualizar. En estos carteles aquí hablaremos sobre los antecedentes de la investigación, sobre qué son, características y en cómo se dividen en 3 fases. Posteriormente, en el segundo cartel, les hablaremos sobre la fase 1 y la fase 2, al igual que les describiremos qué son, a qué se refieren y sus características. Y por último, en el cartel número 3 les hablamos sobre la fase 3, que es características, y finalmente les puse un punto porque es un tema importante, más aparte que les generó una confusión sobre todo el tema, pero eso es para ver después. Entonces, empecemos. ¿Qué son los antecedentes de la investigación? Básicamente son la información que identifica y describe a la historia. ¿A qué me refiero con esto? Posiblemente se preguntarán. A lo que me refiero con esto es que, como su mismo nombre lo dice, son la información que identifica y describe la historia. Aquí hay 2 puntos importantes: identifica y describe la historia. ¿Por qué? Al nosotros identificar el antecedente de la investigación, nos estamos dando cuenta de que nos identificamos sobre qué va la problemática. Es decir, nos investigamos de dónde surge, qué lo genera, qué consecuencias tiene, qué lo causa, pues. Entonces identificamos la problemática, identificamos el problema y base a eso hacemos un antecedente. Entonces, el describir la historia, como su mismo nombre lo dice, antecedentes de la investigación. Antecedentes viene de pasado, algo que ya surgió. Entonces, si nos describe la historia, quiere decir que nos está diciendo esto surgió de esto causó esto generó esto, y etcétera. Entonces, a esto se refiere con identifica y describe la historia. Ok, posteriormente les puse unas características sobre para qué son importantes y para qué sirven los antecedentes de la investigación. Como aquí dice, estos mismos sirven y son importantes para, aquí son 3 puntos, yo les hablaré sobre los 3. El punto número 1: establecer la relevancia y originalidad del trabajo. ¿A qué se refiere con relevancia y originalidad? Principalmente, sobre la relevancia, nosotros lo que buscamos con hacer esta exposición es que ustedes se interesen en el tema, prácticamente que no lo vean como un tema que no les importe, ¿no? Porque es un tema al cual quizás si no se les haga llamativo, sin embargo es un tema muy importante el cual les ayudará mucho, la verdad. Entonces, posteriormente, establecer la relevancia. ¿A qué nos referimos? Nosotros al presentarles ese tema debemos hacerles ver que es un tema importante y relevante. Prácticamente demostrarles la importancia sobre este tema, decirles es que eso es importante por esto y que ustedes lo comprendan, no solo decirlo. Entonces, si establecemos la relevancia, ustedes van a ver este tema como algo interesante, como algo que les va a funcionar. A esto nos referimos con establecer la relevancia. Y la originalidad del trabajo. ¿A qué nos referimos con esto? Muy bien. La originalidad, como bien saben, como lo saben, nosotros investigamos antes de hacer todo esto, ya sea en fuentes terciarias, en internet, en libros, en revistas, en opiniones nuestras. Entonces la originalidad nosotros se lo presentamos, es originario de nosotros, viene de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestra escritura, es originario de nosotros, de nuestra mente. A eso nos referimos con la originalidad. Segundo punto: identificar los huecos en el conocimiento existente. Como bien les mencioné anteriormente, antecedentes de la investigación, pasado, huecos en el conocimiento existente. Conocimiento existente, ¿a qué se refiere con esto? Hay un conocimiento existente sobre este tema, por eso este es el antecedente del tema. Entonces, obviamente hay dudas sin responder como en casi todos los temas. Al nosotros identificar los huecos en el conocimiento existente,
revisamos el otro tema y si hay dudas allá sin contestar, las cuales se contesten en base a este tema, eso se aprovechará. ¿Por qué? Porque bien dicen, estamos matando dos pájaros de un solo tiro. Estamos respondiendo la duda e investigando y aprendiendo sobre este nuevo tema y contestamos la duda del tema pasado, del tema anterior. Es decir, rellenamos el hueco existente. Tercer y último punto. Establecer las preguntas de investigación que el estudio busque responder. ¿A qué nos referimos con esto? Creo que bien saben que en las investigaciones hay preguntas sobre qué lo surge, qué es, sus características y todo esto. Nosotros debemos establecer preguntas antes de elaborar la investigación. ¿Por qué? Porque en esta investigación van a surgir muchísimas respuestas, pero si no generamos preguntas antes de investigar, prácticamente solo estaremos leyendo a lo bobo, por así decirlo. Entonces, si nosotros establecemos preguntas que el estudio busca responder, prácticamente estamos preguntándonos antes de investigar por qué ocurre esto, qué lo genera, cuáles son sus consecuencias, cuáles son sus causas. Entonces, el estudio buscará responder estas preguntas, es decir, investigando, mira, aquí está la respuesta de mi primera duda. Listo. A esto nos referimos con establecer las preguntas de investigación que el estudio busca responder. ¿Ok? Perfecto. Así finalizamos las características y los antecedentes de la investigación. Ahora mismo les presentaré que esto se divide en tres fases. O sea, los antecedentes de la investigación se dividen en tres fases. La fase número 1, que se llama protocolo de investigación, el cual aquí hablaremos posteriormente. La fase número 2, que se llama técnicas de investigación, de la cual también les hablaremos posteriormente. Y por último, la fase 3, y la más importante, se debe considerar la construcción del marco teórico. Aquí está. Como pueden ver, es el único tema en cual tiene un punto a destacar porque es un tema muy importante. Mejor dicho, es un subtema muy importante en los antecedentes de la investigación, pero posteriormente les hablaré de ello. Muy bien, ahora yo les vendré a hablar sobre la fase 1 del protocolo de investigación. Como anteriormente les mencioné, los antecedentes de la investigación se dividen en tres fases, las cuales ya les nombré. Entonces, yo les hablaré sobre la fase 1, cuál su nombre es protocolo de investigación. Posiblemente se estarán preguntando qué es. Para empezar, ¿qué es un protocolo? Un protocolo es una serie de pasos por seguir, los cuales son obligatorios para conseguir lo que quieres. Es decir, nosotros tenemos que seguir una serie de pasos obligatorios si queremos realizar bien nuestra investigación. Por eso el nombre. Entonces, ¿a qué se refiere el protocolo de investigación? Se refiere al plan de acción en el cual se describen los pasos necesarios para llevar a cabo un estudio científico. Tal cual como les mencioné, se refiere a un listado de actividades obligatorias para conllevar lo que buscamos, es decir, para conseguir lo que queremos. Entonces, ya sabiendo esto, ya podemos deducir a qué se refiere. Entonces, se refiere, como les mencioné, a una serie de pasos obligatorios para conseguir lo que queremos. Tal cual como dice su nombre, acción en el cual se describen los pasos necesarios para llevar a cabo un estudio científico. Como bien dice, pasos necesarios. Yo se los planteé como obligatorios porque no solo son necesarios, sino también son obligatorios. Entonces, ya sabiendo esto, podemos pasar al segundo punto, en el cual yo les hablaré sobre qué nos permite el protocolo de investigación, tal cual como aquí dice. El protocolo de investigación nos permite, aquí les puse 3 puntos, no, 2 puntos, tres puntos, en el cual el punto número 1 se refiere a plantear y justificar el problema que se quiere investigar. ¿A qué nos referimos con esto? A nosotros plantear un tema, se los estamos mostrando.
bien dice su nombre, lo estamos plantando, lo estamos planteando, mejor dicho. Entonces, se los estamos demostrando, se los estamos, por así decirlo, enseñando cómo es el tema, sobre qué trata, qué es. Prácticamente les estamos enseñando el tema. Les estamos diciendo, este tema es relevante por tal cosa. Okay. Y justificar el problema que se quiere investigar. A nosotros justificar el problema, les vamos a decir, este problema lo queremos investigar por tal motivo. Estamos poniendo una justificación, estamos, ¿cómo decirlo? Estamos dándoles un porqué de este tema prácticamente. Para que suene más sencillo, les estamos diciendo, este tema es importante por tal cosa. Es una justificación. Por eso dice plantear y justificar. Plantear, demostrárselos. Justificar, decirles el porqué. El problema que se quiere investigar. Prácticamente les estamos mostrando por qué queremos investigar este tema. Segundo punto, definir la hipótesis y los objetivos. Ok, a nosotros definir la hipótesis, estamos definiendo qué buscamos con este tema. ¿Qué es lo que a qué es lo que queremos llegar prácticamente? Y sobre definir los objetivos, o sea, les estamos diciendo, bueno, con este tema nuestro principal objetivo es demostrarles por qué tal cosa. Por ejemplo, por qué del calentamiento global, por qué de la contaminación en el aire, por qué las enfermedades surgen. A esto nos referimos con definir los objetivos, decirles por qué queremos darles a entender ese tema. Tercer y último punto, discutir las exigencias y limitaciones del trabajo. ¿A qué se refiere con esto? Las exigencias son cosas mínimas, por así decirlo. Por ejemplo, supongo que ustedes sabrán que un tema obligatoriamente tiene que tener el principal, un cartel, por ejemplo, tiene que tener obligatoriamente el tema principal en grande, ¿no? Entonces es una exigencia, es decir, es obligatorio. Y limitaciones, creo que ustedes saben que hay un mínimo y un máximo en un margen. Supongo que lo sabrán, es algo obvio, por así decirlo. Entonces, discutir las exigencias y limitaciones del trabajo. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros estamos diciendo, esto es lo mínimo que debe llevar tu investigación y esto es lo máximo que puede llevar. A eso nos referimos en pocas palabras. Entonces, ya dejándoles en claro qué nos permite el protocolo de investigación, creo que podemos deducir que el protocolo de investigación es algo prácticamente básico para los antecedentes de la investigación, porque ya que nos sirve, prácticamente nos describe cómo hacer nuestro trabajo. Nos dice, tienes que seguir estos pasos, tienes que hacer esto, y si se dan cuenta los puntos simplemente habla sobre plantear, justificar y decir el por qué. Entonces prácticamente el protocolo de investigación, tal y como dice su nombre, protocolo, es algo necesario, es algo que se debe hacer si quieres llevar a cabo una buena investigación. Ya sabiendo esto, pasaremos a la fase número 2, el cual su nombre es técnicas de la investigación. Ok, como su nombre lo dice, técnicas de la investigación. ¿Qué son las técnicas? Las técnicas son básicamente métodos, por así decirlo, sobre qué investigar. ¿A qué nos referimos con estos métodos? Por ejemplo, técnicas, investigar en internet, otra técnica en libros, otra técnica en entrevistas. A eso nos referimos con técnicas de investigación. Mejor dicho, aquí lo tengo. ¿Qué son? Son un conjunto de herramientas, procedimientos e instrumentos para obtener información y conocimiento. Tal y como les mencioné, una herramienta, un ejemplo, el internet, un procedimiento, una investigación, un instrumento, ¿qué será? Una laptop para investigar. A eso nos referimos. O sea, es decir, con las técnicas de la investigación, ¿qué es lo que buscamos? Nosotros buscamos conseguir información necesaria sobre ese tema.
Sin embargo, nosotros estamos en unas técnicas las cuales nosotros teníamos ya determinadas para este tema, ¿no? Entonces, ya sabiendo qué son, yo les puse para qué nos sirven algunas técnicas, tal como aquí dice. Estas técnicas nos sirven para organizar las diversas etapas de la investigación. Como bien sabrán, las investigaciones tienen etapas, tienen subtemas, tienen preguntas, tienen respuestas, obviamente, tienen puntos importantes. Entonces, las técnicas nos ayudan a organizar todo esto. Como aquí podrán ver, aquí utilicé una técnica, aquí utilicé una pregunta y un punto, aquí utilicé un punto y características, y aquí una división del tema, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, las técnicas están prácticamente todo el tiempo, están entre nosotros, en nuestro entorno, por así decirlo. Entonces, en conclusión, nos sirve para organizar las técnicas, organizar las diversas etapas de la investigación. Es decir, nos sirve para organizar los puntos, las preguntas, las determinaciones, las características, por ejemplo. Pasando al segundo punto, facilita el control de la calidad y cantidad de la información obtenida a lo largo de la investigación. ¿A qué se refiere con esto? Nos facilita ver la calidad del contenido, si el contenido es bueno, si el contenido es malo. Por eso dice técnicas de investigación. Creo que saben que en el pasado era más difícil conseguir información sobre un tema porque tenías que ir hasta una biblioteca y ponerte a leer un montón de hojas. Sin embargo, ahora es muchísimo más sencillo con la tecnología. Simplemente agarras tu laptop o tu teléfono y te vas al apartado de Google y pones qué es esta cosa. Entonces, esto nos facilita, como su nombre lo dice, lo hace más fácil. Facilita el control de la calidad y cantidad. O sea, la calidad sobre si es bueno, malo, excelente, regular, los tres, a eso nos referimos con calidad, si la información es viable o no. Y cantidad, tampoco se trata de poner muchísima información innecesaria. Creo que saben que en internet la información está muy reducida y breve. Esto nos facilita muchísimo la investigación, de verdad. Tercer y último punto, constituye una guía sobre la validez de la hipótesis de la investigación. Ok, ¿a qué se refiere con esto? Constituir, por así decirlo, construye, por así decirlo, una guía sobre la validez de la hipótesis de la investigación. ¿A qué nos referimos con esto? Prácticamente nos está constituyendo una serie de pasos, como su mismo nombre lo dice, una guía que es algo que nos guía, algo que nos dice, haz esto, vete por este camino, investiga por esta parte. O sea, prácticamente las técnicas de investigación nos constituyen una serie de pasos, por así decirlo, para, ¿cómo se llama? Para la investigación prácticamente. Entonces, ya sabiendo esto, podemos deducir ahora que la segunda fase, las técnicas de investigación, prácticamente son, más que algo necesario, son una muy buena ayuda. O sea, jamás te van a defraudar. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, las técnicas nos facilitan el obtener la información, el determinar si la información es buena o mala, ¿qué más? Organizar la información. Prácticamente, como bien dijimos, el protocolo es algo necesario y las técnicas nos lo facilitan. A eso me refiero. Ok, a continuación les hablaremos sobre la fase 3 y la última, por cierto. La fase 3, su nombre, construcción del marco teórico. Ok, antes de empezar a hablarles sobre este tema, quiero recalcarles que este es el tema más importante, por así decirlo. Mejor dicho, es el subtema más importante en los antecedentes de la investigación. Posteriormente, ya saben ustedes esto, continuaremos. Bien, construcción del marco teórico. ¿Qué es prácticamente? Esta consiste en reunir, analizar y presentar teoría ya existente relacionada con el problema de investigación que se va a estudiar.
Ok, ¿a qué se refiere con esto? Aquí está muy bien explicado, sin embargo yo se lo diré con mis palabras. Prácticamente lo que hace el marco teórico, mejor dicho, la construcción del marco teórico, nos plantea todo el problema en una sola hoja, por así decirlo. Es decir, como aquí mismo dice, consiste en reunir, analizar y presentar la teoría ya existente. O sea, la reúne, la analiza y la presenta. Prácticamente el marco teórico nosotros lo hacemos antes de mostrarles algo. ¿Por qué? Porque reunimos toda esta información, la analizamos y luego, después de todo esto, se la presentamos. Bien, algunas de sus características son justificar el tema del proyecto. Ok, como ya mencionamos anteriormente, la justificación es un porqué. Es decir, a nosotros justificar el tema del proyecto, les estaremos justificando por qué elegimos ese tema del proyecto. Es decir, les diríamos por qué sobre los antecedentes de la investigación. A eso nos referimos con justificar el tema del proyecto. Segundo punto, revela las posibles faltas de conocimiento sobre el tema. Ok, ¿a qué se refiere con esto? Al relevar, lo que ocurre es que prácticamente nos demuestra qué es lo que pasa. Nos dice, bueno, si te das cuenta, esto pasó acá. No, entonces, a nosotros, relevar nuestras posibles faltas de conocimiento sobre el tema, nos está diciendo, si te das cuenta, te faltaba esto y cosas así. Prácticamente, haciendo el marco teórico, analizando y reuniendo, nos damos cuenta de que aunque nosotros pensáramos que estuviera perfecto, sí había varias cosas las cuales nos faltaban por perfeccionar. Tercer y último punto, demuestra la originalidad de tu trabajo. Prácticamente a nosotros reunir, analizar y presentar, como bien decimos acá en el segundo punto, analizamos, es decir, con nuestras propias palabras les explicamos el porqué de todo este tema, ¿no? Entonces, ¿por qué demuestra la originalidad de esto? Porque prácticamente es con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, nosotros lo explicamos, viene de nosotros, es como les mencioné anteriormente, es originario de nosotros mismos. Muy bien, terminando estos puntos, yo les puse un punto extra, el cual dice, este marco teórico supone una identificación de fuentes primarias y secundarias sobre las cuales se podrá investigar y diseñar la investigación propuesta. Ok, ¿a qué nos referimos con esto? Este marco, más que suponer una identificación de fuentes primarias y secundarias, nos habla sobre la importancia de todo ese tema. ¿A qué nos referimos con esto? Prácticamente, a nosotros buscar fuentes primarias y secundarias en el marco teórico nos está presentando, prácticamente nos está explicando, ¿no? Y como bien dice acá, sobre las cuales se podrá investigar y diseñar la investigación propuesta. La investigación propuesta es la que nosotros nos propusimos antes de empezar a investigar todo este tema. Muy bien, ya sabiendo todo esto sobre la fase 3 y la fase 2 y 1, podemos concluir con lo siguiente. En conclusión, los antecedentes de la investigación proporcionan una base esencial al estudio, permitiendo situar el problema de investigación en un contexto histórico irrelevante. Prácticamente los antecedentes de la investigación se dividen en fases, ¿no? La fase número 1, el protocolo de investigación. El protocolo de investigación, ¿qué es? El protocolo de investigación es algo necesario para conllevar tu investigación. La fase número 2, técnicas de investigación. Como lo mencionamos anteriormente, nos facilita en la primera fase, nos facilita el listado de obligaciones para conllevar nuestra investigación. Y la fase número 3, reunimos, analizamos y presentamos la teoría ya existente. ¿A qué nos referimos con esto? Que prácticamente ya tendremos hecho la fase 1 y 2 y solo nos quedará presentar la última fase, es decir, la construcción del marco teórico. Sin más que agregar, esta ha sido mi exposición. Muchas gracias por su atención y yo me despido.